A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Saludos, estimados compatriotas, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas de la patria grande, de la patria del mundo, ya no solo la patria nuestroamericana. Hoy tenemos un programa especial en Poder y Leyes con unos invitados que para mí son de especial significación por la amistad que nos une y además la coincidencia en lo que creemos. A mí me gustaría comenzar este programa de Poder y Leyes en una mirada geopolítica con una frase de un gran amigo que fue el adulto mayor de Katia, Mauro de Katia comenzaba diciendo un saludo y todo nuestro respeto a los que piensan como yo, en este caso a los que piensan como nosotros, a los que piensan distinto que nosotros y a los que no piensan. Ese es un saludo de Mauro, que también se vale, y un saludo fraterno desde allí. Como ustedes saben, pues, Venezuela, a raíz de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio pasado, es noticia mundial. Y ciertamente nosotros como geopolíticamente somos del interés de muchísimas naciones en el mundo, en especial del imperio de los Estados Unidos, se nos viene un ataque feroz que ya venía siendo recurrente previo a las elecciones, porque la idea era llevarnos a un clima. Esta balita es para acá, está encendida. No, estamos en vivo, venga y por favor, estamos en vivo aquí sin problema alguno, editaremos, no sé si está encendida, y esta, ponla con cuidadito porque si no a la gente se le va a dar muy duro. Ay. Ajá. Bueno, levanten la mano por allá atrás de las pantallas, los que estén oyendo bien. Bien, sí, están oyendo. Están oyendo. Entonces decíamos, para quienes ahora están escuchando, en nuestro programa Poder y Leyes, un programa especialísimo con Cristian Flores y David Daniels, reverendo David Daniels, anglicano, ¿no? Eres tú, anglicano. Y este es un reverendo ateo. Y yo soy hermano nuestro, claro que sí. Y yo creyente en Jesucristo y por lo tanto la influencia judeocristiana, pues, con todos los bemoles que pueda tener, porque esto de los judeos, con lo que está pasando en Palestina, discrepo enormemente lo que está haciendo Netanyahu y los sionistas allá. Entonces, bueno, eso no es el tema de discusión hoy, porque a raíz de las elecciones que se acaban de realizar el 28 de julio pasado, bueno, estamos en el ojo del huracán, porque una vez más, el imperio de los Estados Unidos trata de colocar la figura de un gobierno paralelo con el cual transarse para que los recursos naturales de nuestra tierra vayan a dar a los bolsillos de las corporaciones de las transnacionales de los Estados Unidos y de Europa, cosa a la cual nos oponemos rotundamente, y esa es la razón por la cual el gobierno de Venezuela y la mayoría del pueblo venezolano estamos confrontados directa y frontalmente con el gobierno y el Estado profundo de los Estados Unidos de Norteamérica. Por esto, por la defensa de nuestros recursos naturales, que significa la defensa de nuestra soberanía y nuestro derecho a desarrollarnos autónomamente, industrialmente, científicamente, cosa que se nos ha negado históricamente, y por eso mi hermano Cristian es historiador y nos hablará de eso, y mi hermano Daniel, que es, bueno, pues tú eres licenciado en Ciencias y Artes de la Cultura. No serán ciencias, pero cultura es arte. Entonces, queremos... Una ciencia social. Una ciencia social, la cultura. Claro que sí. Entonces, bueno, el caso es el siguiente, y el tema central de hoy. Mira, no sin antes hacer un saludo aquí, hermano, a las emisoras hermanas que hoy se conectan con nosotros. Somos Asamblea Radio por YouTube, pero estamos en Zulia con La Voz del Pueblo, 103.5 FM. Saludos, hermanos del Zulia. Estuve en campaña por allá, estuve destacado muchísimo tiempo. Estamos en Caracas con Minca 96.1 FM y en los panas de Minca, y en el estado de La Guaira con Radio Izquierda 99.1 FM. Están transmitiendo simultáneamente estas emisoras comunitarias. Saludos a mis hermanos allá en el Zulia, en San Francisco, que tenemos una misión anglicana
con nuestro hermano Simón Alvarado, capellán de los bomberos y de la policía en el populoso sector de San Francisco, en el estado Zulia. De igual manera, nuestros hermanos de Radio La Minca, con quienes compartimos ese espíritu comunero y del movimiento popular, aquí en la franja límite entre la parroquia Altagracia y la parroquia La Pastora, donde el que no canta llora. Donde nací yo. Bueno, fíjate, vamos a salir de la parte, digamos que, yo no diría que protocolar, sino, bueno, informarle, sí, los créditos, informarle a nuestra gente que nos escucha, quienes estamos aquí aquí en Venezuela le decimos sancocho, que es una sopa multisápida, diría el hombre. Multisápida. Sí, bueno, fíjense, aquí gracias también pues a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, al primer vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, a nuestra segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez, y todos los diputados y diputadas que hacen vida de manera democrática, con diversidad de pensamiento, en este cuerpo colegiado que se llama Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene el inmenso placer de estar en este momento conversando con ustedes, José Perales, y en la producción tenemos aquí a los muchachos, los operadores, a Charles Bompar, a Miguel Herrera, a Franklin Castillo, a Franklin Silva y a Lirna Castillo, pero es que como tienen algún tipo de relación, yo los mezclo. Norma en el apoyo, por allá, Nayeli Pérez también, bueno, Jennifer, porque este es un trabajo de equipo, Y en la cámara, el gran Gaspar Pinto. Ok. Entonces, bueno, una vez cumplido con esto, porque es bien importante este detalle, ¿no? Que se sienta también reflejado estos compañeros que están con nosotros en este trabajo, en este arduo trabajo. Son parte importantísima. Importantísima de llevar, si no la verdad, por lo menos otra arista de la verdad, otra arista de la realidad, para no hablar de la verdad, otra arista de la realidad, básicamente porque el tema que hoy nos ocupa es que, fracasado el intento de golpe de Estado, fracasado el intento de colocar una figura presidencial de facto y proclamada desde los Estados Unidos además, ¿no? O sea, los Estados Unidos son quien dice ahora quién es el presidente en Venezuela y nosotros no nos la calamos, y los Estados Unidos dice quién es el presidente en otras naciones de Latinoamérica y del mundo, y allá ustedes sí se la calan, nosotros no. Entonces estamos decididos a ser libres, por lo tanto, ¿qué nos importa que España, en este caso los gringos, vendan sus esclavos o los regalen a Napoleón, si estamos decididos a ser libres y soberanos? Porque es que la libertad y la soberanía en este caso va a tener y tiene una influencia fundamental en el desarrollo económico del país, que es lo que la mayoría de los ciudadanos a veces no conectan con la palabra soberanía y con la palabra independencia. Es decir, estamos luchando para que nuestros recursos naturales tengan valor agregado dentro de Venezuela, con el personal, los ingenieros, los técnicos, los científicos, los abogados, los maestros, todo el mundo participe en la producción de riqueza, y como somos socialistas, creemos que la riqueza tiene que ser socialmente distribuida. Ahí vamos, en un proceso inédito, viendo cómo la distribuimos, pero hasta ahora no hemos dejado de ser un país rentista que vive de la renta de sus minerales. Aspiramos a superarlo. Ese es el triste papel en el cual nos sumió la oligarquía que gobernó este país por 500 años, no 40, 500. Estos apellidos que pugnan por volver al poder fueron ellos los que nos heredaron este país que tenemos ahora y del cual se quejan tanto, ¿no? Pero eso es obra de ellos. Nosotros estamos, por el contrario, pugnando por el desarrollo industrial, tecnológico, científico, social, humano, y eso requiere de independencia y soberanía para que las decisiones que se tomen aquí. Bueno, estas breves palabras generan una reacción del imperio, y una de las cuales fue, que es la que nos aborda hoy, la campaña brutal a través de las redes sociales inoculando odio, y la señal, la red Amponil que armaron María Corina y su equipo, incluyendo al señor ¿cómo se llama? Edmundo, utilizaron las libertades democráticas para, en vez de ir en campaña electoral de localidad en localidad del país, lo que hicieron fue organizar bandas delincuenciales que ya habían sido previamente entrenadas en Estados Unidos, en Colombia y en otros países, tal cual como hicieron en El Salvador
cuando los Estados Unidos inocularon las maras, los delincuentes organizados que los entregaron en los Estados Unidos y después los deportaron hacia El Salvador, y eso fue lo que terminó por derrocar al gobierno de Farabundo Martí, del gobierno revolucionario. No supieron lidiar con aquello. Bueno, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, ¿okay? Entonces aquí nosotros exigimos que la justicia se haga sentir. La justicia, que tenemos leyes y tenemos instituciones con las cuales estar a tono. Sucre TV, ¿qué dice allá? Zulia, Sucre TV, y abajo ¿qué dice? ¿Qué dice? En TikTok. Dani. En TikTok, Dani. Aquí, hermano, saludos, Zulia. Un gran abrazo, tierra del sol amada, de nuestros mayores afectos, Zulia, de nuestros mayores afectos, en especial el patacón. No, la culinaria zuliana es excelente. El estado resuelta, caliente, pero la gente también cálida. Yo estoy enamorado del Zulia, hermano, enamorado del Zulia. Bueno, un caraqueño se los dice con todo cariño. Bueno, entonces ese es el tema que hoy nos trae, hermanos y hermanas, el tema de cómo ciertamente a través de las redes sociales se puede disparar una chispa que ya fue inoculada antes de la llegada de Chávez. Ustedes recordarán que antes de la llegada de Chávez se instauró una campaña de terror a la base que después se convirtió en base opositora, diciendo que le íbamos a freír las cabezas en aceite una vez que ganara Chávez. Le íbamos a quitar a los hijos. Le íbamos a quitar su casa. Ya después que no le quitamos los hijos ni la casa, le vamos a quitar sus electrodomésticos. Surge la misión Mi Casa Bien Equipada. No le quitamos las casas, surge la gran misión Vivienda Venezuela para dar viviendas dignas a los venezolanos y las venezolanas. Y así sucesivamente le fueron metiendo terror, pero ellos no son capaces, porque esto es un trabajo de psicólogos y psiquiatras de los búnkers de pensamiento de los dueños del mundo, ¿no? Son expertos, tanques de pensamiento en causar estas guerras cognitivas, y ellos no son capaces de percibir que en todas las oportunidades los engañaron. No son capaces de percibirlo, hermano. Les inocularon el terror, que es el mecanismo disparador del odio. Ojo, son esas trampas de la psiquis donde ellos creen que nos odian y realmente lo que nos tienen es miedo, porque eso fue lo que le inoculó en la técnica y la tecnología de las ciencias de la neurociencia, del comportamiento y del cerebro y todo aquello. Entonces, bueno, en Venezuela sufrimos pues el ataque, nuestras emisoras comunitarias, nuestros vecinos, nuestros líderes comunitarios, inducidos por las redes para que las bandas delincuenciales fueran al ataque de nuestras bases organizadas. Entonces, bueno, ese es el tema que hoy nos convoca. Yo me tomé todo el primer negro casi. ¿Cuánto me queda de tiempo? No, bien bueno, porque creo que era pertinente dar este macro, porque nosotros nos están escuchando a través de Somos Asamblea Radio, fuera de las fronteras de Venezuela, y sin un contexto no van a entender ni papa, y por eso es que caen rapidito ante las mentiras que les llegan, las fake news que llaman, en las redes sociales. Entonces, bueno, voy a dejar en el uso de la palabra a mi compadre aquí, David Daniel, a la izquierda. Vamos a comenzar por la izquierda, y cuando vaya a hacer contigo me volteo para que también quedes a la izquierda. Claro. Entonces, el asunto es el siguiente, Dani. ¿Cómo afectaron, yo no sé cómo llamarlo, sino la espiritualidad y la emocionalidad de gran parte de la población venezolana esta campaña que trató de generarnos una guerra civil? Bueno, un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y hermanas de los medios alternativos que se conectan ahora precisamente con esta edición del programa que llevamos adelante. Quisiéramos comenzar por decir que tal vez la afectación no es tan mayúscula, porque a la vista está que nosotros estamos derrotando este golpe de Estado. Eso en primer lugar. Analizábamos desde una movilización, creo que fue el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, que la gente decía: si me derrumbaste las estatuas, Chávez soy yo. Aquí estoy yo vestido de Chávez, aquí estoy yo con el cuadro del libertador Simón Bolívar, aquí estoy yo con el cuadro de José Gregorio Hernández. Tienes que derribarme a mí. Y para derribarme a mí, tienes que caer en el terreno de la dialéctica. Y a eso me quiero referir, para adentro y para afuera. Nuestra batalla es cultural, y si no es cultural, nosotros estamos pelando. Entonces, cuando uno recoge estas impresiones, dice:
Con razón estamos tan cansados, porque pareciera ser que no hemos hecho nada, pero hemos hecho bastante. Hemos logrado en el corazón del pueblo avivar una espiritualidad genuinamente nuestra. Hay sus fallas, pero nuestro gobierno revolucionario, con todo lo que implica la acción del Estado, no hubiera sido nada si en el corazón del pueblo no existiera esta gran esperanza que nos mueve desde hace 25 años. Ahora, si vamos a contar los daños, evidentemente no podemos negar los daños. Hay daños materiales, hay daños humanos que tenemos que denunciarlos y que están haciéndose los debidos procesos en las casi 2.000 personas que ya han sido aprehendidas en flagrancia. Y ellos tendrán que responder uno a uno y una a una de sus desvaríos. También analizábamos desde el punto de vista de la participación del pueblo cuando se dieron las escaramuzas. A mí me sorprendió la escaramuza de la avenida Urdaneta. Mucha gente de nuestro pueblo se asomó, pero cuando vio cuál era la verdadera intencionalidad de lo que ya estaba preparado, como muy bien nos ha dicho José, previo en la campaña electoral, la gente empezó a dejarlos solos. Y eso va a seguir pasando, y por eso la narrativa de ellos ha tratado de enfocarse en el doble discurso aquel de la presentación de las pruebas que no tienen y el argumento de esa página que registraron un día antes de las elecciones, que también está tumbado, porque aquí en Venezuela hay una institucionalidad. Y precisamente lo que ellos no han querido reconocer es la institucionalidad nuestra venezolana. Yo voté por Nicolás Maduro en el 2018. Después del 2018, Nicolás Maduro convocó a un proceso para la Asamblea Nacional y ellos se abstuvieron. Y ahí tenemos una Asamblea Nacional que es digna y soberana. Estoy hablando del contexto de los últimos 5 años, que nos referimos a la crisis económica más cruda y los procesos electorales. Eso legitima la acción de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, al cual ellos se sometieron cuando aceptaron ir al proceso electoral. Entonces ahora, ¿quieres no reconocer? La gente se da cuenta de eso. El pueblo está politizado gracias al proceso de participación ciudadana, de democracia participativa y protagónica. Hay una sustancia espiritual, el anhelo de la mejora, el anhelo de la reivindicación de nuestras luchas y la de nuestros antepasados, pero también hay un conocimiento de causa en un pueblo como el nuestro, que está politizado y entiende quién es favorable a la paz y quién es favorable a la antipolítica. Es bueno decirlo. Nuestros hermanos de oposición en Venezuela son voceros de la antipolítica. Durante todos los procesos que hemos vivido en los 25 años que llevamos de democracia bolivariana, ellos se han dedicado a la antipolítica. Y con la antipolítica siempre han esgrimido o la alternativa del fraude o la alternativa de la abstención, de llamar a la gente a no votar. Yo creo que esta es precisamente la coyuntura, como decimos en Venezuela, le damos la torcida al cuello de la puerca para derrotar en definitiva esa forma antipolítica de participación que tiene la otredad. Y celebro pues que nosotros estamos triunfando y seguiremos triunfando, como lo dice nuestro eslogan, que no es eslogan nada más, es una razón de ser. Viviremos para vencer, estamos venciendo y seguiremos venciendo. Así es. Gracias, hermano Daniel. Fíjate, tú trajiste a colación un tema que creo que es importante que abordemos, y es la institucionalidad venezolana. Tenemos, por ejemplo, el poder público en Venezuela se divide
en 5 poderes. ¿Verdad? Y uno de ellos es el poder electoral y el otro es el poder judicial. Y el máximo ente en cuanto al poder judicial es el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene una serie de salas y una de ellas es la sala constitucional, pero en el plano electoral, la sala electoral. La sala electoral. Eso es lo primero. Lo segundo es que en cualquier lugar del mundo, si un tribunal lo cita a usted a comparecer, usted no tiene vuelta de hoja. Usted tiene que comparecer. Usted no puede decir porque estoy en desacuerdo o en acuerdo. No. Usted tiene que comparecer. Eso es legal y eso es compulsivo. Eso es, no tiene otra opción. Salvo que quieras enfrentar las consecuencias de lo que llaman el desacato. Y después entonces se llamarían perseguidos políticos. ¿Ah? Bueno, bien, como ustedes saben, y Daniel lo trajo a colación, la jugada del sector, quiero hacer la distinción entre la dirigencia opositora fascista y la base opositora democrática, y hasta dirigencia opositora democrática. Pero hay una base dura, una dirigencia dura, fascista, antidemocrática, exactamente, que está conformada principalmente por los apellidos, las familias de los que han gobernado a Venezuela durante toda la etapa antes de la llegada de Chávez. Ese núcleo fascista de ultraderecha es un núcleo que se niega a aceptar la institucionalidad venezolana, ¿no? Entonces, bueno, nada, ellos se declaran en desacato prácticamente, pasan por encima de la Constitución Nacional y la ley, y entonces surge un mecanismo paralelo, una institución paralela, y vaya usted, no sé cómo se llamará, antes era Súmate, para supuestamente publicar las actas, que tampoco es el caso, electorales. El caso es que acusan al CNE y a Nicolás Maduro de haber cometido fraude. Y en cualquier lugar del mundo que usted acuse a alguien de algo, usted tiene que probar que lo que usted dice es cierto. No es el otro el que tiene que probar que es inocente. Quien tiene que probar la culpabilidad es quien acusa. Eso es importante que lo tengamos en perspectiva jurídica. Porque entonces quieren arrinconar al gobierno y a las instituciones para que publiquen las actas, que no sé qué, no, es que quien tiene, que además lo haremos, y lo hicimos ya. Eso es de dominio público. El Consejo Nacional Electoral publica la información, es de dominio público. Eso debería saberlo todo el mundo, pero lo que deberían saber también es que cada máquina emite un comprobante que es parecido al rollo ese que dejan la caja registradora, donde salen los totales de cada candidato, cuánto obtuvo en esa máquina, que es una mesa electoral, y a cada partido político, a su testigo, se le da una copia firmada por los miembros de mesa. De manera que todos los partidos políticos que tuvieron testigos y que participaron en las elecciones tienen esas actas. O sea que la mentira de María Corina y sus secuaces se cae facilito cuando usted compare las actas que tienen todos los partidos políticos y las actas que ella está publicando y consignando, que ya se sabe que son fraudulentas, que tienen firmas planas, que tienen huellas irregulares con el codo, con los nudillos, etcétera. Pero fíjense el tamaño. ¿Pero por qué todo eso? Porque esto es el mecanismo que iban a emplear para que la base, ahora sí, del pueblo opositor saliera a las calles a incendiar, inducidos por unos criminales que ya estaban pues dispuestos para ello. Ellos aspiraban que se le uniera el pueblo opositor, pero eso no pasó. Y entonces lo que buscaban era una guerra civil. Con esa guerra civil iban a justificar los Estados Unidos la intervención militar, porque además no les interesa ganar elecciones, porque para apropiarse de nuestros recursos electorales, nuestros recursos naturales, para apropiarse de nuestro oro y todo lo demás de nuestro petróleo, requieren que el país esté en estado de guerra para pasar por encima de la Constitución. Porque ni ganando las elecciones pueden hacerlo. De manera que no les conviene ganar elecciones siquiera. Por eso es que la vida de ellos nunca fue electoral. Y por eso, hermano Cristian, yo te cedo la palabra un poco para que abunde sobre este aspecto histórico, político de esta barbarie que pretendía ejecutar la ultraderecha fascista mundial y en Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas y los usuarios de Somos Asamblea Radio. Primero que nada, saludar y agradecer a
al director general José Perales por la invitación y al reverendo Daniels por también invitarnos a este espacio muy importante, muy interesante, que está abordando desde un aspecto político, geopolítico, espiritual, los últimos acontecimientos en el país. Bueno, primero comenzar, ¿qué decir? Porque ya se han tocado todos los temas, ¿no? Queda poco como por ahondar, ¿no? Ciertamente el escenario que se nos presenta en el ámbito electoral en Venezuela ha sido complejo. Y si comparamos lo que está pasando en Venezuela con lo que ha venido pasando en la región, vemos que lo que nos está sucediendo en este momento, bueno, nos tiene que llamar a la reflexión si lo comparamos con otros fenómenos, como por ejemplo lo que pasó hace poco tiempo en Bolivia, ¿no? Que luego de un triunfo democrático de Evo Morales, los sectores de la derecha no democrática, ¿no? Como decía José, sino los sectores fascistas, primero no reconocieron la legitimidad de las elecciones, supuestamente la transparencia. El presidente llamó a unas nuevas elecciones, después cambiaron el discurso a Evo, vete ya. Entonces, quiero decir que la intención no es la democracia. La intención es erradicar todo discurso que sea distinto al discurso que ellos quieren imponer. Y creo que además es una narrativa que está impuesta desde los sectores, las metrópolis occidentales, ¿verdad?, que aquí en las periferias del mundo están tratando de, a sus operadores políticos, imponer una misma narrativa precisamente para justificar un cambio de modelo en la región sobre la base de que ya el socialismo está cayendo como en desuso, que con el surgimiento de otros líderes como la izquierda de Chile, la supuesta izquierda edulcorada de Chile, como sectores de la derecha de cara lavada, muy fanáticos de la violencia como El Salvador, y bueno, y otros, y la derecha en Brasil que volvió a salir del gobierno, y están tratando, o en Argentina mismo, claro, como, ciertamente, ¿no? El ejemplo más evidente se me había quedado por fuera, ¿no? Estamos viendo cómo desde Argentina, que está sirviendo como de portaaviones ideológico, están tratando de bombardear a Venezuela desde afuera. ¿Qué nos queda a los venezolanos? Digo yo, como historiador. Antes de ayer estuvo el profesor Omar Hurtado, presidente del Centro Nacional de Historia, dando su discurso conmemorando el bicentenario de la batalla de Junín. Ayer se conmemoró, fueron 200 años, en el 2019, 205 años, de la batalla de Boyacá. Las luchas del pasado. Yo le decía al reverendo, yo no soy muy amigo de a priori buscar vasos conectores entre el pasado y el presente a la fuerza, pero creo que el momento actual sí obedece a que estamos transformando un viejo régimen, un antiguo régimen que no ha terminado de morir desde 1998, porque estos sectores no dejan que muera, ¿verdad? Entonces, como decía Gramsci, en estos claroscuros aparecen este tipo de monstruosidades. Y entonces el deber de nosotros, sobre la base de esta era bicentenaria, tener la fuerza moral y política para enfrentar todas estas mentiras y estos bombardeos que están atacando nuestras instituciones, nuestro sistema democrático, y nuestro liderazgo político, que como decía la diputada Tania Díaz en su intervención de la sesión, creo que fue la sesión inmediatamente después de las elecciones, decía, cada vez que ganamos nos tenemos que sentir culpables. Entonces, no puede seguir sintiéndose la fuerza revolucionaria culpable cada vez que gana, porque precisamente, lo decía el mismo candidato de Carri cuando va a presentarse, las reglas de la democracia tienen que cumplirse. Entonces, si el movimiento revolucionario está más organizado, el movimiento revolucionario
obedece a unas reglas políticas bien claras de que seguimos el liderazgo del presidente Chávez, tenemos muy claro nuestra base política, estamos bien organizados a la hora de las elecciones, de transformar al país mediante el voto, mediante políticas públicas. No puede ser que eso sea un delito. Es lo que digo yo. O sea, la política se está convirtiendo en un delito y la antipolítica se quiere imponer como el modelo justamente necesario para el país. Entonces, bueno, esta es más o menos lo que yo quería comentar y bueno, no sé. Sí, en el asunto de la historia, en el sentido siguiente, Cristian, te lo dejo para tu análisis, que es lo siguiente. En 1811, el Imperio Español se debilita por la arremetida que le causa al Imperio francés y el Imperio inglés, ¿no? Que a su vez tenían lío los ingleses con los franceses, pero los dos con los españoles porque era el hegemónico. Entonces, esa coyuntura de debilidad del Imperio español fue la que permitió las condiciones materiales para que el mantuanaje criollo se rebelara ante las condiciones impuestas por el Imperio español, el mantuanaje criollo venezolano. Porque si nosotros hubiéramos tenido a Bolívar sin las circunstancias de un imperio debilitado, otra cosa, pienso yo, habría sido la historia. O sea, es el hombre y su circunstancia. Bueno, nada, eso permitió el éxito de que nosotros insurgiéramos contra el Imperio español. Esa debilidad. 200 años después se plantea una situación parecida con el imperio que hoy nos asfixia, que es el imperio de los Estados Unidos. Porque en este momento Rusia, China amenazan seriamente la hegemonía de los Estados Unidos y ahora con la conformación de la organización de los llamada BRICS por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a las cuales se le sumará probablemente un montón de países, entre ellos Arabia Saudita y qué decir Venezuela. Entonces, esta situación que se nos plantea ahora, nosotros solos nunca hubiéramos tampoco podido decidir construir nosotros una industria nacional de automóviles. Nos hubiéramos aplastado las corporaciones gringas y su gobierno, defensor de los intereses de sus corporaciones, nos hubieran aplastado. Pero en este momento, ante la nueva realidad geopolítica, tenemos una posibilidad, no solo Venezuela, todos los países del sur, de establecer nuevas condiciones, nuevas reglas del juego, nuevas relaciones entre naciones que nos permitan un ganar-ganar, un mundo más equilibrado, más justo económicamente, donde nosotros podamos justamente desarrollar el potencial material de nuestros recursos naturales, el talento de nuestra gente y convertir a Venezuela en particular, pero yo aspiraría a que toda América y América Latina también, y el mundo del sur, África, ni se diga, tan exprimida por las potencias coloniales mira, África, como tú sabes, tuvo la desdicha de estar tan cerca de Europa que la vienen explotando mucho antes de que llegaran a América. África la volvieron leña con todo lo que le han hecho a la pobre África, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ahora, en 200 años, la oportunidad de ser una nación desarrollada plenamente, no solo en lo material, sino en lo humano, en lo espiritual, y contra eso atenta el imperio de los Estados Unidos y de Europa. Entonces, no se traspola la cosa histórica, pero vuelve a hacer una cosa parecida, ¿no? El imperio se debilita y tenemos, eso es lo que mucha gente no comprende, qué es lo que está en juego en Venezuela, y lo reducen a un fanatismo como si fuéramos miembros del equipo de Liverpool y de, no sé, otro equipo inglés, no sé, o del Barça y el otro en España, o el Caracas y Magallanes en Venezuela. Un problema de fanatismo como fanatismo deportivo, cuando lo que está en juego es el desarrollo económico pleno de la nación venezolana, que va a incidir en nuestra calidad de vida, en nuestro salario, en nuestras cuentas en el banco, en nuestra posibilidad de educación de calidad, en salud, en vivienda. Entonces, todo eso va a incidir en la medida en que podamos nosotros defender los intereses de nuestros nacionales. Y la gente no asocia, Cristian, soberanía con bienestar económico, con prosperidad. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, sí, eso yo creo que hay una complejidad que encierra todo eso, porque Venezuela hay que entenderla
que no es una isla la realidad de Venezuela no obedece a unas particularidades, sino que todo está imbricado por lo que sucede afuera, ¿no? Y entonces, ciertamente, hablando de la crisis que hay en el mundo, la crisis que va generando el cambio de la decadencia del sistema capitalista que ya viene de hace unos años atrás, vemos como en el caso de Venezuela, hemos visto cómo desde la década de los 90, quizá un poco antes, yo siempre como historiador digo que el punto de inflexión, ¿no?, de la crisis en Venezuela fue precisamente la nacionalización, porque ahí la nacionalización fue el pico más alto de crecimiento, y a partir de ahí empieza la debacle del sistema económico y el sistema de bienestar establecido en el país. La destrucción de ese sistema de bienestar, más allá de las políticas económicas operadas por dentro y las que son impuestas desde afuera, también obedece, porque en la medida, a partir del año 83, con el Viernes Negro, digo yo como historiador, o tratando de hilar unas ideas, a partir de ese momento se va a producir en Venezuela entre el 83 al 89 un proceso que en el 89 veremos cómo explota, de divorcio entre la sociedad venezolana y la clase política. Eso va a explotar en el 89 con el estallido social. Y ahí la sociedad venezolana se va a dar cuenta cómo vio pues cómo este sistema punto fijista reaccionó de manera desmedida a arremeter ese supuesto sistema democrático que se había instaurado. Salió a arremeter y a matar a más de 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas, dicen las cifras de... A partir de ese momento se produjo un quiebre, un divorcio total entre el pueblo venezolano y el sistema punto fijista, que hasta el día de hoy no se ha podido y no podrá nuevamente rehacerse, porque creo que ya desde el año 99, desde el año 98, es la clase política que se funda sobre la debacle de derecha, que se funda sobre la debacle del punto fijismo, no tiene como propósito un modelo de país. Son políticos profundamente empíricos. Son políticos, hay un empirismo político en la clase fascista. No están preparados, no tienen una lectura de Venezuela, no tienen una interpretación histórica del país, no tienen un proyecto de país. Y por ende, su único proyecto es salir de la revolución bolivariana, que se acabe todo lo que sea revolución bolivariana. Y sobre esa base política es muy poco lo que tú puedes ganar, persuadir políticamente entre la gente. ¿Qué ha pasado? Se ha producido un gran deterioro social en Venezuela en los últimos años, que ha hecho que mucha gente se ha ido, mucha gente se ha despolitizado, que no lo podemos negar. Pero es lo que te decía yo, pero el chavismo no pierde su base. Y es difícil que la pierda. En cambio, porque hay una conciencia muy clara. Pero también, tú lo acabas de decir, hay una conciencia muy clara. Pero también no podemos dejar de ver que siempre, en toda sociedad, vamos a tener un sector reaccionario dentro de nuestra sociedad. Y ahí está el reto de nosotros, como revolución bolivariana, saber sobrellevar ese sector social que va a vivir aquí siempre, que no se va a ir de Venezuela, porque una cosa es la clase política, y cómo hacer una política de altura, cómo convocar a eso, como lo ha hecho el presidente, ¿verdad?, a partir de ahora. Y tú lo dijiste, ahorita se nos presenta un panorama muy bueno desde la geopolítica, con los BRICS, porque no solamente los países fundadores, recuérdate que el año pasado se incorporó Argentina, que rechazó. Se incorporó Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, ¿verdad? Y ahora entrarán en la próxima cumbre de Kazán otros nuevos miembros. Venezuela está siendo invitada formalmente. A la conquista de la luna por parte de los chinos. Entonces, quiero decir que se nos abren unas perspectivas muy buenas, ¿verdad? Económicamente. Sí. Entonces, es deber ahora del Estado. El reto es cómo operar una política que nos mantenga siempre, primero en la calle, conectados con la gente y que responda a unos valores socialistas que puedan contrarrestar la quinta columna que está permanentemente socavando la estabilidad del país.
Excelente. Excelente. Yo quería, ante todo este relato que tú nos has dado, Cristian, y la posibilidad cierta del bienestar material de nuestro pueblo, evidentemente que el imperio de los Estados Unidos no lo ve de buen agrado, ¿no? Porque se le va a una colonia que además yo creo que la sobrevivencia como hegemón de los Estados Unidos pasa porque vuelva a convertir a Venezuela en su patio trasero. O sea, lo que se están jugando los Estados Unidos es la sobrevivencia de ellos como potencia hegemónica, se la están jugando en Venezuela. Fíjense ustedes si el país tendrá alguna importancia a nivel geopolítico. Esto se pierde de vista. Entonces, ante todo este panorama, Daniel, los compañeros indujeron la persecución de chavistas, que nunca hemos hecho eso con la base de la oposición, ni mucho menos, que siempre hemos... En Venezuela, no, eso nunca ha pasado en Venezuela, jamás es que un sector haya salido, han habido guerras civiles, la guerra de independencia, la guerra federal, pero que un sector político llame a acabar, utilice las redes, por ahí no sé si tú viste que está saliendo en TikTok, una llamada de un hijo con su mamá, cómo la insulta y cómo les dice que ahora que se mueran de hambre porque no votaron por la oposición. Eso nunca había pasado. Así es, y eso lo ha inducido este sistema de lavado cerebral que tiene la derecha fascista y su tanque de pensamiento, de lo cual nos acusan a nosotros. Para ello nosotros tenemos el cerebro lavado por Chávez y por Maduro. Bueno, yo no digo que no estemos influenciados, comulgamos, tenemos tesis, tenemos programa político, económico, social, tenemos proyecto autónomo de patria, lo tenemos. Cosa que tú lo dijiste, Cristian, no lo tiene la ultraderecha porque su proyecto es simplemente, ahora Maduro vete ya, para que nosotros otra vez seamos colonia, patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, fíjate, esta persecución, que queremos que ustedes lo sepan, compañeros, quienes nos ven y nos escuchan, y Cristian, historiador, acaba de decir, esto nunca había ocurrido en Venezuela, resulta ser que salieron a marcar estos grupos delincuenciales las casas de los líderes chavistas, de las organizaciones que tenemos a nivel popular, para hacer linchamiento. ¿Qué tanto fue eso, hermano? Tú eres testigo de sección en tu zona, donde tú vives, y además de cómo fue eso, cómo lo percibes tú, ¿cómo está ahora, en este momento? Bueno, no podemos negar una realidad violenta, como lo decía en el segmento anterior, y por eso una cantidad determinada de venezolanos y venezolanas están enfrentando procesos legales. Más sin embargo, hay que reivindicar... Ya va, disculpa que te interrumpa, Daniel. Sé más explícito porque nos escuchan desde afuera. Sí, hay que reivindicar el papel... O sea, cuando tú dices que hay un poco de venezolanos enfrentando... De la organización popular, ajá, dentro de las comunidades para hacer respuesta a este tipo de situaciones. Aquí no estoy hablando de los colectivos, no estoy hablando de los motorizados, estoy hablando de la capacidad de diálogo de nuestras mujeres, jefas del CLAP, los jefes de calle y los voceros de los consejos comunales, que en sus momentos hubo un llamado el día miércoles a generar asambleas de base popular. Eso está contenido en la Constitución. La oposición convocó a eso. Donde se dieron esas asambleas, pueblo dialogó y pueblo asumió. Yo asumo, aquí tú me ganaste. ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué vas a prender el rollo en el barrio? Te estoy hablando de la localidad del Boulevard Brasil, en la parroquia La Pastora, donde yo vivo, donde históricamente siempre gana la oposición. Y lo sencillo fue decirle, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué quemas caucho? ¿Por qué suenas cacerolas y nos aturdes? Si ustedes ganaron aquí. ¿Cuál es la razón de eso? Explícamelo. No hay razón. Abandona tu práctica. Es una práctica equivocada. Ya tú ganaste. Siempre te lo hemos reconocido. ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos vivir con eso. ¿Cómo hacen ustedes para vivir con nuestra victoria? Es entonces donde los pastores, los presbíteros, sacerdotes, reverendos y Consejo Pastoral de Caracas hemos
empezado a desarrollar un plan que tiene que ver con la remoralización, la reespiritualización y el reinicio de todo esto, ¿no? Porque eso es profundamente grave. En la historia venezolana jamás había pasado, claro, tenemos el ingrediente de las redes sociales, que el mensaje llega inmediatamente, para auspiciar campañas de violencia. Y los líderes negativos, ellos tendrán que responder por sus delitos, porque nadie puede estar amparado en el tema de la libertad de prensa para invocar el odio, para invocar a asesinar, a quemar, a robar, a dañar. Así es, Daniel, por eso era que al principio te interrumpía, porque es que la campaña que realiza la canalla es que estas personas que están detenidas porque son manifestaciones pacíficas. Y el presidente lo decía hace poco, y por cierto que celebro que haya dicho correctamente manifestaciones pacíficas y no, ¿cómo se llama? Protesta o algo así, ¿no? Porque es que la palabra que ellos emplean es manifestaciones pacíficas. Pero quiero que ustedes sepan, quienes nos escuchan, quienes nos ven, que estos manifestantes pacíficos, entre comillas, se dieron a la tarea de quemar patrimonio público como hospitales, escuelas, sedes de la policía, viviendas de partidarios del gobierno, derribamiento de símbolos, íconos, estatuas, pero asesinato y persecución para linchamiento de personas. Entonces, estos no fueron ningunos manifestantes pacíficos. Esta era la chispa que pretendía incendiar la pradera y que ahora la quieren poner ante la opinión pública nacional, internacional y mundial como si son perseguidos políticos, cuando esta vez se les pasó la mano, porque esta vez ellos armaron una red delincuencial. ¿Te acuerdas que en el 2002, bueno, fue el pueblo opositor que, bueno, lo siguió y se tiró ese barranco, que fue sacrificado y asesinado, como fuimos los chavistas? Por cada un opositor que mataron el 11 de abril, mataron 4 chavistas, pero decían que todos los muertos eran causados por Chávez. Y eso lo hicieron los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahora vienen por el mismo fuero, vienen por su fuero, con el engaño. Yo salí hace un rato, David y Cristian, a tomar un video del centro de la ciudad. Lamentablemente no lo pudimos colgar, pero un poco para que nuestros amigos en el extranjero, y quizás hasta en el interior que llamamos aquí de la República, en la provincia, en los estados, vean cómo la ciudad de Caracas permanece en perfecta tranquilidad, el transporte fluyendo, la gente, los negocios abiertos, actividad comercial, todo normalito. Hay una cierta tensión porque sabemos como pueblo que la derecha va a intentar algo, dice uno, va a intentar algo. Bueno, esa es la tensión que existe, pero no existe 1456, no existe realmente en la calle un clima. Y una cosa que me sorprende mucho es que tú tiras la cámara y tú ves uno o dos policías, ese es el video, 1 o 2 policías en una esquina. Entonces yo me imagino que la gente podría argumentar, quienes nos escuchan, no, es que seguramente en la calle no hay nadie porque tienen militarizados los espacios. No. Aquí no hay fuerza militar en la calle, aquí todo está de una civilidad, porque además, y para cerrar, tiendo a encadenarme, para cerrar, para que hable Daniel, lo que nos anima a los comunistas, socialistas, humanistas, progresistas, es la fraternidad. Son las relaciones fraternas. Nunca perseguimos nosotros en 25 años de gobierno a nadie señalamos como opositor. Lo máximo que llegamos a decir es decir, cónchale, ¿cómo es posible que a fulano de tal, que es un opositor rabioso, le dieron la casa, y a Mengano, que le echa un camión con el partido y está en la calle haciendo política, todavía no le han dado su casa y todavía no se la han dado? Y entonces yo veía en las calles carros que el gobierno dio a nuestro pueblo a precios muy bajos, el Orinoco en particular. Yo tengo un carro muy viejo, del año 94, y yo cuando pasaba y veía un carro nuevo, Orinoco, yo me alegraba, porque yo decía, hay un compatriota revolucionario que le dieron un carro nuevo. Mi sorpresa fue cuando me enteré que muchísimos de esos carros están en propiedad de la gente de oposición. ¿Por qué yo les digo esto? No porque yo esté reconcomiado ni resentido porque ellos tengan carro y el gobierno se lo haya dado. Es porque no fuimos ni somos discriminadores. Entonces, ¿cómo es posible que apenas tienen
una señal de un posible poder, de que alguien les dijo que ganaron las elecciones, vayan ellos a salir con una cosa que tanto ha advertido el presidente Nicolás Maduro. Maduro ha dicho, yo soy la garantía de paz en Venezuela, porque si gana la derecha, ellos son retaliadores y son asesinos. Y el pueblo chavista no se la va a calar. Y si gano yo, bueno, sabemos que nosotros no somos perseguidores. No, lo que quiero decirte es, sobre lo que acabas de decir, para que hable el reverendo, es, yo aprendí una vez con un comunista cubano, que él decía, preocúpate de si has servido a la revolución, no cómo te has servido de la revolución. Entonces creo que ese debe ser también el espíritu que nos debe llamar a la hora de pensar que él tiene, yo no tengo, ¿no? Es así. ¿Cómo servir a la revolución? En la medida de que yo pueda servir a la revolución desde mi espacio, como docente, como investigador, como funcionario público, atendiendo a la gente, resolviendo los problemas que se generan acá, en esa medida creo yo, o entendemos así los revolucionarios, que el Estado mejora, se hace más eficiente y las cosas caen por su propio peso, ¿no? Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, hermano, me la pusiste bombita porque precisamente siguiendo ese planteamiento de nuestro hermano cubano, tenemos que recordar la persona del Señor Jesús, el que quiere ser el primero que sea el servidor de todos, ¿no? Y en esa perspectiva, este pueblo que es creyente, profundamente creyente, y que anhela pues el planteamiento de la común unión que nos propone el Señor Jesús al marcharse, cuando nos dice que todos sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Esa es la perspectiva y la fuerza espiritual, la fe, que tiene nuestro proyecto bolivariano. Algunos hermanos desde el exterior me decían, pero es que no es compatible lo que tú apoyas con la doctrina cristiana. Allí está. Yo no me atrevo a decir que Cristo fue marxista, pero sí me atrevo a decir que Marx tomó mucho de Cristo para plantear sus postulados filosóficos, ¿no? Y creo que cuando la religión nos sirve para la liberación, sí se convierte en un opio para los pueblos. Y a eso me quiero referir porque hubo parte de esa otra edad que aprovechó el momento y los símbolos y el derribamiento de estatuas para hablar de un supuesto culto a Bolívar y un culto a Chávez. No me dejo de recordar la canción de Ali I, ¿no? Que Bolívar no es un santo para prenderle una vela y Chávez tampoco lo es. Y vuelvo a lo que decía al principio, la gente con todo su corazón, con toda su tranquilidad, más allá de lo que da rabia que te derriben ese trabajo hecho por el mismo pueblo, la gente decía, bueno, me lo derribas, pero Chávez soy yo. Lo tengo en mi corazón, de aquí no lo puedes sacar. Y para sacarlo tenemos que debatir. Me tienes que convencer, no me tienes que vencer, me tienes que convencer. Y la antipolítica ha basado su discurso en eso. Lamentablemente tenemos una cantidad de hermanos venezolanos y venezolanas que están fuera, que los ha alcanzado esa cuestión de la salida del país. Y a ellos me quiero referir. ¿Por qué? Porque ellos han ido a hablar mal de la casa afuera. Han ido a decir en su gran mayoría que aquí no sirve nada, que aquí existe la desesperanza total. Pero también hago la mea culpa nuestra. Todavía nuestro trabajo de concientización no llegó hasta allá. Y eso es lo que viene en la nueva avanzada para la remoralización. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más denodado, como se lo recomendaba Fidel Castro en una oportunidad a nuestro presidente Chávez, cuando le dijo, Chávez, yo no creo que en Venezuela existan 4 millones de oligarcas. Tienes pueblo, pero tienes un pueblo que no está informado. Por esa razón arremetieron también contra las emisoras comunitarias. Exacto. Porque las emisoras comunitarias son antenas del pensamiento que están transmitiendo y retransmitiendo nuestras ideas y hay que debilitar eso. Eso hay que debilitarlo. Por eso era un objetivo
la emisora comunitaria. Por eso era un objetivo, la moral de la mujer que trabaja dentro del CLAD como líder de calle. Pero nuestras mujeres se plantaron. Yo soy testigo de eso en mi comunidad, con la líder de calle, junto a nuestra persona. ¿Cuántas veces ustedes no han ganado? Y se lo hemos reconocido. Entonces, es por eso que decía al principio, vencimos y seguiremos venciendo. Gracias, Daniel. Tu palabra de cierre, Cristian. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio que nos convoca aquí a tres personas que si bien comulgan en una misma ideología, divergen desde distintas perspectivas. Creo que resulta bien interesante este momento para entender que el espíritu del venezolano, sus bases históricas y el espacio político, geopolítico que lo rodea, ¿verdad? Son el reto para que de ahora en adelante, en el futuro, el socialismo, el estado de bienestar productivo, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo democrático, altamente tolerante, participativo, sea el que se imponga. Y creo que es el momento que a partir de ahora comulguemos todos y llamemos a todos al diálogo. Así es, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la presencia, Cristian, en verdad, querido amigo, David, y además a los compatriotas que estamos somos Asamblea Radio, en el Zulia La Voz del Pueblo en 103.5 FM, en Caracas La Minca 96.1 FM, en La Guaira Radio Izquierda 99.1 FM, y ¿cómo se llama la emisora de TV, de televisión? TV, por favor. ¿Cómo? Sucre TV. Sucre TV, que está ¿dónde? Y está en TikTok, en el estado Zulia, ¿no? Entonces, un poco cerraríamos aquí con esta palabra que yo quiero a ver si es posible que nuestro compañero en el Zulia pueda al final sí comunicarse con toda esta audiencia y evidencia. Adelante. A nuestra radio izquierda que se escucha duro, contundente aquí en Maracaibo, estado Zulia, pues a través de La Voz del Pueblo 103.5 tu FM, pues y darle las gracias a Somos Asamblea Radio también y a los compañeros Radio Minca que han estado participando con nosotros, hermano. El mensaje es el que nos dio el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí se están acercando al TikTok. El mensaje que nos dio el comunicador del siglo XXI, Hugo Rafael Chávez Frías, es que digamos la verdad, es que rompamos el cerco mediático en esta guerra de cuarta, de quinta generación que se están predando las redes sociales. Hay que romper el cerco mediático y mostrarle al mundo los avances del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, tanto en lo tecnológico, tanto en lo económico, tanto en lo petrolero, pero más allá de todo esto, en la salud y lo humano. Un abrazo mollejudo por aquí desde La Voz del Pueblo 103.5, el señor Saúl González en la dirección general y en el micrófono pues que siempre le hemos llevado desde La Voz de la SIC Villabarar. Sucre TV, échonos palabras. Dani Chacón, hermano, se les quiere y gracias por este triángulo comunicacional e internacional. Gracias. Abre los micrófonos. Bueno, gracias, Dani Chacón. Allá tiene el bicho. Gracias, Dani Chacón. Un abrazo a la gente de allá del Zulia. Bueno, tus palabras excelentes. Es verdad, tenemos que hacer un gran trabajo sobre la comunicación y sobre la base de lo que nos enseñó, como dices tú, el primer comunicador del siglo XXI, que fue el comandante Chávez. Sí. Ese es el reto. Así es, hermano. Mira, y un poco respondiendo a los mensajes que nos han colocado aquí en el YouTube, en el TikTok. ¿Cuál es esto aquí? ¿YouTube o TikTok? TikTok. Aquí he visto varios, por ejemplo, que dicen el mundo presidente y otro el mundo va preso, ¿no? Bueno, nosotros queremos decirle que nosotros no tenemos ningún problema en que el mundo sea presidente. Para eso tiene que ganar elecciones. Eso es el único requisito. Entonces, bueno, para nosotros para nada, hermano. Y ustedes lo saben, ustedes, señoras, señores de oposición, saben lo tolerante e incluyente que hemos sido en toda la historia de los 25 años de la Revolución Bolivariana lleva sobre el tapete. Entonces, no es cuestión de que ustedes perciban la realidad por las redes, es que recuerden cómo les han engañado en cada cosa que les han dicho y esta vez los volvieron a engañar. No les pase como el cuento de aquel que le echaron
clara de huevo en cierta parte de la anatomía, y cuando el tipo se descubre dice, caramba, me volvieron a embromar. No, que no les pase eso, que iba a la patria. Vamos a organizarlo. Entonces, bueno, nada, que iba a la patria grande, reiteramos el saludo de nuestro presidente de la Asamblea Nacional. Un saludo al abuelo Cheo. ¿Dónde está el abuelo Cheo? ¿Ah? En TikTok. Saludo, abuelo. Pero queremos mandarte... La marcha ayer de los abuelos Así es. por nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos en la calle pacíficamente, con alegría, defendiendo nuestro proceso revolucionario en apoyo a nuestro comandante y a la institucionalidad venezolana. Bueno, y el saludo de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, de su primer vicepresidente de la Junta Directiva, Pedro Infante, diputado, América Pérez, diputada, de este equipo maravilloso de Somos Asamblea Radio, Charles Bompard, Miguel Herrera, Franklin Silva, Lirna Castillo, por allá anda Norma Castillo, Nayeli Pérez. Urimare. ¿De dónde? Del CLAP. Oh, saludo al CLAP. Y bueno, seguimos en este trabajo de hormiga. Sabemos muy bien que la hegemonía comunicacional la tiene el enemigo, pero nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que la verdad de Venezuela, o al menos, como decimos de manera más o menos imparcial, otra visión, otra arista de la realidad pueda ser vista por aquellas personas que solamente ven una y ven la hegemonía comunicacional del imperio y su laboratorio. Se les quiere a tirios y troyanos, se les quiere a chavistas y no chavistas, solamente por el hecho de ser venezolanos. Por eso los queremos y las queremos. Hasta la victoria siempre. Los que quieran patria, vengan conmigo. Estamos en tiempo de victoria y el pueblo